Maestro Segura, bienvenido, buenos ¿Qué tal? días. Hasta estoy sudando, de maestro. saludarlos. Sí, Pues sí. ya se nos puso nervioso Andrés, igual que muchos de los que están en casita ahora escuchando, porque queremos saber qué nos dicen los astros de este partido. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que vibrar. Ujú. Los astros están influyendo en Rusia, pero nuestro equipo está allá. Entonces, hoy vamos a hablar de 4 jugadores claves. Ok. Todos son claves, todos, pero Sí, hay 4 claro. ahorita que yo observé en esta semana. Chicharito Hernández va a seguir siendo una pieza fundamental en el encuentro de mañana. Está favorable, él está muy bien, por eso será una pieza clave. Vamos Sí. a mandarle toda nuestra buena vibra para que dé lo mejor de sí mismo. Ok. Al que Chicharito, te queremos, Chicharito. Exactamente. Al que debe, ahora Chicharito es del signo Géminis. Yo tuve que estudiar todo lo relacionado Sí. a Mercurio, a Géminis. Luego, ¿Va a anotar? Tiene todo para anotar, tiene todo a su favor. Ok. Vamos a decretar que él fluya, que tenga esa confianza y lo haga. Al que debemos de ayudar muchísimo es a Memo Ochoa. Sabemos que también es pieza clave porque es el portero. Pero ¿qué crees? Los astros mañana, durante el partido, no le favorecen Ay, mucho. no, ¿por qué? ¿Cómo ¿Qué así? signo es? No, maestro, no, espérese. no, tengo que ser honesto, no le favorecen mucho, por eso vamos a ayudarlo. Ok. Desde antes que empiece el partido vamos a decretar armonía, vamos a decretar luz, salud, mente despierta, para que lo desfavorable lo transmutemos. Claro. Oiga, maestro, ¿Sí? ¿y usted cree que se haya servido? Ya ve que salió una señora que a todos les dio la bendición así mientras los iban sacando antes del partido. Sirve. ¿Ese tipo de cosas sí funciona? Sí funciona, si se hace con fe, con amor y devoción desde el corazón, sí funciona, O sea, porque todo es energía. No importa si es ¿Sí? católico o no, No, que tú la energía es le mandes universal. buena energía y buenas Exacto. intenciones. La buena energía, las bendiciones, es universal. Ok. Puede ser de cualquier religión, pero que sea desde el corazón. Bueno, que Y decirle a la nosotros- Memo, señora que no entre le dé nada doble- por ahí, Memo, que por le dé favor. doble a Ochoa. Doble Ochoa, exactamente. Luego, otra pieza clave está favorable, afortunadamente, es el signo de Leo de Irving Lozano. El Chucky. El Chucky. Irving Lozano, estudié, investigué, es del signo Leo. Afortunadamente está muy bien, está empoderado. Oh, bien. Vamos a que siga dando lo mejor. Pues sí. ¿Sí? Y fíjate que investigué que Carlos Vela Ajá. le corresponde el signo de Piscis. Él puede entrar en una crisis, y lo digo, lo pueden lesionar o se puede lesionar. Vamos a enviarle buena vibración para que no lo lastimen o él no se lesione. Ok. Puede entrar en una crisis Carlos Vela. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver su signo? Fíjate que hice la carta natal Ajá. del día de mañana a la hora que están jugando y Carlos Vela, el signo Piscis, cae en una casa que le llamamos de crisis. Pero, maestros, aquí tiene 2 Piscis más también. Bueno, Yo sé entonces, que vamos por a entrar favor, en crisis mañana por favor, en en el el partido. partido. Cuando Estar- se estén bañando, piensen que los ángeles del agua les liberan de toda crisis. Ok. Y vamos a enviarle lo mejor a Carlos Vela, a Memo y a todo el equipo, que sigan brillando, porque pienso yo que el hecho de haber ganado anteriormente, eso les empodera y les da Claro. confianza. Y estamos confiados de que nos va a ir muy bien. Pero, maestro, la pregunta obligada es, marcador, ¿vamos a ganar o no? Marcador, yo veo un resultado favorable, por ahí veo un 1, un 3, puede ser un 3-1, no sé. Que el 3 sea nuestro, maestro, porque el Por 1 no favor, nos vamos a conviene, ya decretarlo. sabemos. Yo sí tengo esa corazonada y tengo esa confianza de que México puede seguir brillando. Lo merece y tiene todo para hacerlo. Bueno, Ya lo demostró. por supuesto que sí. Yo también, a ver si luego me dice cuándo voy a conocer al Chicharito, ¿no? Ojalá, de regreso. El próximo viernes. Vamos a dejarlo trabajar. Órale. De regreso. Lo Perfecto. mejor. Maestro, Lo mejor. muchísimas gracias.